Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a enseñar y que usted sea edificado con la palabra de Dios. La Escritura dice, hermanos, que la palabra de Dios sale de la boca del Señor con poder para cumplir aquello para lo cual es enviada. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para diversos propósitos. Por ejemplo, si nosotros leemos la palabra del Señor respecto a la sanidad y oramos con esa palabra, vamos a recibir sanidad. Si leemos la palabra de Dios sobre liberación, entonces vamos a recibir. Y así, porque ella viene con poder para cumplir aquello para lo cual es enviada. Para mí, hoy vamos a ver un tema de poder, del poder de Dios. Vamos a ver un tema que nos habla de victoria. Y yo espero que nosotros seamos hoy renovados y fortalecidos en la fe y en la esperanza en el poder de nuestro Dios. Hay palabras que a veces, quiero decir mensajes, estudios, que a veces parecen ser básicos, porque resulta que yo llevo 20 años en el Evangelio, 28 años en el Evangelio, y entonces podemos decir, bueno, ese tema yo ya lo he escuchado. Pero mi objetivo hoy es que con la ayuda del Espíritu Santo veamos cosas que antes no habíamos visto. Veamos detalles que antes no habíamos considerado. En otras palabras, que recibamos revelación del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están ya ubicados en Mateo 27? Amén. Mateo 27. Yo quiero que todos los que estamos aquí estemos muy atentos a lo que vamos a estudiar. En el mundo y a lo largo de la historia, siempre vamos a encontrar conflictos y guerras por el poder. Continuamente. De hecho, el Señor habló acerca de esto en los tiempos finales. Como siempre ha habido guerras y batallas, entonces en esos escenarios siempre se han destacado los gladiadores, los guerreros, los generales valientes, los estrategas que alcanzaron grandes victorias y por eso aparecen en la historia de la humanidad. Sin embargo, y aunque el mundo secular no lo quiera reconocer, la más grande victoria fue la que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la victoria más grande. Y eso nos enseña que no hay poder más grande que el de nuestro Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es el fundamento de nuestra fe, porque hoy le voy a hablar sobre la resurrección. Este tema es tan importante que ¿sabe qué dice Pablo en la carta a los Corintios? Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar, vana en nuestra fe, somos dignos de lástima. Imagínate. Así que el tema de la resurrección es un tema muy importante y por eso hoy lo vamos a abordar y le puse por título al tema: nada puede detener el poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nada puede detener el poder de Dios. Nada puede detener los propósitos de Dios. Así que vamos a estudiar básicamente tres perspectivas hoy. Y quiero hablarles en primer lugar del sepulcro y la piedra. Y entonces podemos imaginarnos a Jesús en aquel lugar donde depositaron su cuerpo y sellaron con una gran piedra, dice la Biblia. Entonces vamos a Mateo, capítulo 27, donde le dije que se ubicara. A partir del versículo 57 al 60 vamos a leer. Dice el verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. ¿Cómo era este hombre? Rico de Arimatea. Y la mayor riqueza de este hombre no eran sus bienes materiales. La mayor riqueza de él era que había conocido a Jesucristo. De lo que aprendemos que podemos ser prósperos y bendecidos por Dios materialmente, pero la mayor riqueza siempre será Jesucristo el Señor. Porque hay ricos, muy ricos, que son muy pobres porque no conocen a Cristo.
Pero este hombre era próspero y tenía la riqueza más grande, había conocido a Jesús. Verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dice, había sido porque ya Jesús había muerto, pero él había sido un discípulo, no fue de los 12, pero recordemos que habían diferentes grupos de discípulos de Jesús. Lo que pasa es que en la Biblia hablamos de los 12 como el círculo más cercano, luego estaba un grupo de 70 que él enviaba de 2 en 2 a diferentes aldeas y ciudades, y luego habían otros que le seguían, pero eran discípulos de él, como este hombre José de Arimatea. Dice el verso 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro. ¿Qué dice? Mucho cuidado con ese adjetivo, nuevo. Lo puso en un sepulcro nuevo. Entonces, ese sepulcro nuevo costó un buen dinero. Pero José de Arimatea no se midió en retenerlo, en reservarlo para Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Porque a veces nosotros somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero tacaños con Él. Este hombre era consciente de que Dios lo había bendecido y tiene reservado un sepulcro nuevo. Dice el verso 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. ¿Usted sabe cuánto costaba hacer un sepulcro, hermanos? Que no fue construido del nivel del suelo, sino que fue labrado en la roca. Dice, y después de hacer rodar una gran piedra, yo les he compartido que esa palabra gran en el griego allí es mega, o sea, pusieron una mega piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Concluimos que la piedra era circular porque el verso dice rodar. Hicieron rodar una gran piedra. Entonces la Biblia nos enseña que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de pecado y que Él otorga el perdón y salvación a toda persona que por la fe le recibe en su corazón como su Señor y Salvador. Cuando Jesús ha muerto, va José de Arimatea y pide el cuerpo. ¿Por qué? La crucifixión era un sistema de condenación y de tortura practicado por pueblos antiguos y el Imperio Romano retomó esa manera de juzgar y condenar a los criminales, a los reos por algún delito. Pero resulta que después de que la persona muere en la cruz, dejaban el cuerpo allí un tiempo para que las aves del cielo viniesen a comer las carnes. Y después de que quedaban los restos, eran lanzados seguramente a fosas comunes, porque por lo general no se hacía la crucifixión de uno solo, sino que el trabajo era con varios. Por eso estaba Jesús y 2 ladrones. Entonces lo lanzaban a fosas comunes, los restos que quedaban allí en la cruz. Pero Dios toca el corazón de José de Arimatea, y allí es donde nosotros debemos permitir que Dios toque nuestros corazones y nosotros seamos sensibles a la dirección de Dios. Porque a veces Dios toca nuestros corazones y somos duros a la dirección de Dios. Entonces él va y habla con Pilato, pide el cuerpo, lo deposita en una sábana, ¿cierto? Y lo llevan al sepulcro que él tiene dispuesto ya, un sepulcro nuevo, y lo ponen allí. Es interesante ver cómo aunque Jesús ha muerto, el Padre Celestial se ocupa de su cuerpo y no permite ni que las aves vengan a comerse sus carnes.
ni que el Señor quede por ahí en una fosa común, sino que lo lleva a un sepulcro. Qué bueno, qué bueno. Es confiar en el cuidado de Dios, saber que Él está al tanto de todas las cosas. Ahora, aquel sepulcro, hermano, era en roca, o sea, eso no tiene por dónde salir. Y para completar, ponen una inmensa piedra en la puerta. Dice Mateo 27, volvamos allá a Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo lo llamaban ellos? Engañador. Llamaban engañador a quien es la verdad. Hermanos, si así trataron a Jesús, ¿qué podemos esperar del mundo hacia nosotros? Cuando el mundo acepta al Hijo de Dios, hace empatía con el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se amolda al mundo, es porque está perdiendo su esencia. Porque una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar visible para que alumbre la casa. Pero cuando la luz no alumbra, gobiernan las tinieblas y no hay distinción. Aquí ellos atacan a Jesús y le llaman engañador. ¿Quiénes eran? Los escribas, los sacerdotes y los fariseos. Si había alguien en Israel que conocía la ley, eran los sacerdotes y los fariseos. Conocían la ley. Conocían la Biblia hasta aquel momento. Hablamos del Antiguo Testamento. El Nuevo apenas va a comenzar a escribirse. Tenían conocimiento de la ley de Dios, tenían mucho conocimiento bíblico, de los comentarios bíblicos, de la interpretación bíblica. Tenían conocimiento de la Biblia, pero no conocían a Dios. Y de eso tenemos que cuidarnos, para que nosotros mismos no caigamos en un conocimiento simplemente de la Escritura, un conocimiento solo bíblico, y no conocer a Dios. Porque cuando eso pasa, podemos terminar siendo enemigos de Jesús. Eran escribas y sacerdotes, le llaman engañador, y vinieron a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos, verso 63, que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues, le dicen ellos a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué le parece a usted eso? Los sacerdotes y los fariseos le llevan un plan a Pilato. Le dice: en vida él dijo que al 3er día iba a resucitar. Entonces, para impedir eso, no sea que vengan los discípulos, se roben el cuerpo a cierta hora de la noche y entonces digan que ha resucitado. Para evitar eso, pongamos una gran piedra en la puerta. Imagínate, hermano, qué necia es la mente que cree que puede detener el poder de Dios. ¿Cómo pensar que una piedrita que creó el que está dentro lo va a detener? Pero a veces nosotros somos así. Dice ahora el versículo 65. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. No dice un guardia, dice una guardia. Eran varios soldados, por lo menos 2. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia. Entonces quedaron por lo menos 2 soldados. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Pusieron la piedra y dijeron: de aquí no sale nadie. ¿Qué necedad? ¿Qué necedad ir en contra de la voluntad de Dios? Y si algo que nosotros tenemos que tener, hermanos, para nuestra bendición, se llama humildad. Porque el orgullo y la soberbia nos lleva a ser autosuficientes, a pensar que aunque Dios haya dicho algo, nosotros podemos hacerlo mejor de tal o cual manera. Es triste, pero a veces los propósitos de Dios encuentran a sus enemigos aún dentro de la misma iglesia. Porque ellos eran sacerdotes y eran fariseos. Pero aunque todo eso se levante, nunca, nada podrá detener el poder de Dios. Dice el capítulo 28, versículos 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, oiga, no fue el Señor, no fue el Padre, envió un ángel. Y si un ángel causa un terremoto, imagínate una hueste de ángeles, imagínate el general de esos ángeles. Pero él solamente mandó un ángel. De hecho, la Biblia dice que cuando Satanás sea capturado y atado con una cadena y lanzado al abismo, será un ángel el que lo haga. Un ángel. Gloria a Dios que estamos del lado ganador. No hay poder más grande que el de nuestro Dios. Pero pastor, ¿por qué cuando yo caigo en la crisis se me olvida eso? Ese es el asunto, que no debe ser un saber bíblico, sino una realidad espiritual. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios, y escrito está que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dice entonces el versículo 2: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo amo eso. Yo trato de imaginarme. Yo creo que el ángel bajó con toda su gloria, porque la Biblia dice que él resplandecía. Bajó con toda su gloria. Usted en su casa lee los demás versículos, el añadido y todo eso. Pero cuando él bajó, la Biblia dice que los guardias se quedaron temblando y luego cayeron como muertos. Con un ángel, uno. Y la guardia, ¡pum!, cayeron al suelo y quedaron como unas gallinas ahí entumidas. Y a mí se me hace que el ángel llegó y ¡pah!, le dio a piedrita. Y a piedrita. Y yo no sé, no solamente le pasa a usted, a mí también, ¿por qué cuando llega la prueba, por qué cuando llega la crisis, por qué cuando en nuestro caminar aparece el desafío, se nos olvida que nuestro Dios es todopoderoso y que no hay nada difícil para Él? Y cuando llega la crisis, nos ahogamos en un mar de llanto. ¿A dónde estás, Dios? Y Él está al lado. Dice, aquí, Señor, ¿dónde estás? Aquí. Y entramos en una crisis. A eso me refiero con que tenemos conocimiento bíblico, pero necesitamos conocer a Dios. Y es el resultado de nuestra comunión con Él, de la lectura de la palabra, de dejar que el Espíritu nos ministre, de hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es exponernos a la palabra y dejando que el Espíritu escriba en nuestro corazón sus palabras. Entonces los guardias cayeron y Él removió la piedra. Versículo 5. Mas el ángel, porque pues llegaron allí las mujeres, verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, les dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Cuántos saben aquí que Dios siempre cumplirá su palabra? Yo no sé cuántos aquí tienen una o varias promesas de Dios. ¿Cuántos aquí han recibido una palabra del Señor a través de una profecía que usted juzgó y usted dijo, esto es de Dios? ¿O cuántos aquí han recibido directamente del Señor en un tiempo de oración una palabra? ¿Cuántos aquí han recibido un versículo directamente de Cristo? Yo no sé cuántos aquí tienen promesas de Dios. Pero independiente de que lo que se oponga sea un sepulcro o una megapiedra o demonios, quiero decirle que Dios cumplirá su palabra. Y que Dios cumplirá su palabra porque Él es fiel. Él lo había dicho, al tercer día resucitaré. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Todos habían vuelto a pescar porque dijeron, este asunto se acabó. Jesús murió, nosotros a pescar, porque si no mañana no comemos. Vámonos a ver, esto se acabó. Y todos estaban como tristes, como decimos popularmente nosotros, achicopalados, con el ánimo bajito. No, quién sabe qué será. Y el plan de Dios estaba latente, el plan de Dios estaba vigente. Lo que pasa es que Jesús estaba haciendo algo poderoso, pero ellos no eran conscientes. ¿Sabe que a veces nosotros entramos como en un momento de tristeza, de crisis, de decepción? Vemos que las puertas se nos cierran, pero no comprendemos que lo más grande Dios lo está haciendo en aquellos momentos. Porque mientras ellos estaban ahí en esa tristeza, el Cristo de la gloria estaba preparando su resurrección. Y dice el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, miren lo que le dice el ángel, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, escúcheme, el ángel no vino a abrir la piedra, no vino a abrir la puerta, a quitar la piedra para que Jesús saliera. Él movió la piedra para que las mujeres entraran a ver que él ya no estaba allí. Entonces esa imagen que es muy bonita de Jesús saliendo del sepulcro con la piedra a un lado, no es cierta. Ay, pastor, tan bonito que se ve. Es bonito, es una expresión de fe, pero el ángel no vino a mover la piedra para que Jesús saliera. Él abrió la piedra para que las mujeres entraran a ver que Él ya había resucitado. Jesús ya había resucitado, porque Él resucitó en espíritu. Y Él no necesitaba que le abrieran la piedra, ni que le abrieran un roto por detrás del sepulcro, porque el Espíritu traspasa muros, paredes, piedras, lo que sea. Por eso aprendemos que no hay cautiverio, no hay cárcel, no hay celda, no hay mazmorra, no hay muro, no hay piedra, no hay guardia, no hay oposición, no hay demonio que se pueda oponer al poder de Dios. Ahora, Él resucitó como estaba escrito. Él resucitó como el Padre había dicho. Por eso les digo, si Dios te ha dado una promesa, nada va a detener el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar con mi Señor, seguir a mi Jesús y seguir confiando, porque veremos el cumplimiento de las palabras de nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ellas llegan cuando Jesús ha resucitado. ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. La pregunta, ¿qué hizo Jesús en esos 3 días? Es el siguiente punto que vamos a estudiar. 3 días
en el corazón de la tierra. ¡Wow! ¿Cuántos han leído aquí el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la tierra? Santo de Israel. Bueno, ¿cuántos han visto la película de Viaje al centro de la tierra? Santo Dios de Israel. Le queda de tarea, hermano. Santo Dios. Yo sí había leído que la media de lectura de los colombianos es bajita, pero Dios mío. Hermano, el colombiano es bueno para leer WhatsApp. Eso sí, Dios mío. Para leer la última info de Facebook. Resulta que ese libro nace como resultado de esa imaginación del hombre tratando de explicar las profundidades de la tierra, tratando de explicar lo que sucede por allá. Y es un libro de fantasía, pero refleja eso, el deseo de saber lo que está sucediendo en el corazón de la tierra. Allí mismo en Mateo capítulo 12, estamos en el capítulo 28, entonces devuélvase por favor al capítulo número 12. Capítulo número 12, vamos a leer el versículo 40. Jesús dice algo muy importante aquí. Mateo 12, 40. ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra de Dios es contundente. Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 periodos de 24 horas. No son 2 días y medio. Cierre el paréntesis. Y dice que son 3 periodos de 24 horas. Ahora, Jesús dice que Él iba a estar en el corazón de la tierra. Es un equivalente al núcleo de la tierra. Pero la pregunta es, entonces, ¿a dónde fue Jesús? Escúcheme con atención. El corazón de la tierra es un núcleo compuesto especialmente por hierro y níquel. Hay otros elementos de la tabla periódica que cuando interactúan entre ellos a través de descomposiciones, fusiones, cristalización y otros fenómenos, se desarrolla por esa actividad una temperatura impresionante, de tal manera que la ciencia, esto que estoy hablando es a nivel de la ciencia, comprobado, no literalmente, pero a través de sus aparatos, ahora le hablo sobre eso, la temperatura del núcleo de la Tierra supera, escúcheme, los 6.700 grados centígrados. Escúcheme, superior a la temperatura que hay en la superficie del Sol. Y yo dije, wow, eso está caliente. De manera que es un núcleo de fuego que se desarrolla por lo que antes les mencioné. Y se ha descubierto que una parte del núcleo es sólido y otra parte del núcleo es líquido. Pastor, ¿cómo han descubierto eso? En la Tierra, los científicos e investigadores han desarrollado ciertos aparatos que pueden medir la materia a través de las ondas. Ustedes han visto que los murciélagos utilizan su sistema de auditivo. Ellos envían ondas, chillando, envían ondas. Las ondas se devuelven cuando tropiezan contra un obstáculo y ellos leen dónde está el obstáculo. Ellos tienen entonces unos sistemas de ondas, estos científicos e investigadores, y mandan esas ondas, luego ellas se devuelven y hacen la lectura, y la lectura les dice dónde hay vacíos, qué clase de materia es. Por eso han concluido que el núcleo de la Tierra es en parte sólido y también tiene partes líquidas. Pero esto me dejó asombrado y les dejo de tarea para que lo investiguen y lo lean, porque son artículos científicos, es verdad. Una parte
del núcleo, les decía, líquido físico, pero ese núcleo de la Tierra, yo no podía creer eso, yo decía, Dios, el núcleo de la Tierra rota, gira a diferente velocidad que la Tierra misma. Ustedes saben que la Tierra tiene dos movimientos, un movimiento de traslación, de trasladarse, ¿cierto? Y tiene un movimiento de rotación cuando gira sobre su propio eje, ¿verdad? Pero los investigadores y científicos a través de esas lecturas han encontrado que el núcleo de la Tierra gira a una velocidad diferente a la del resto de la Tierra. Han descubierto que en el núcleo de la Tierra hay movimiento. Entonces yo decía, es un movimiento y una velocidad diferente a la de la Tierra. Es como un pequeño espacio, como un pequeño planeta dentro del planeta Tierra. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el núcleo de la Tierra es más grande que el planeta Marte? Y allá hay unas características difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ir allá. Si nomás una nave tratando de acercarse al Sol se convierte en un chicharrón, nomás acercándose. No puede el hombre bajar a semejantes profundidades, la temperatura no lo deja. A medida que el hombre desciende, cada kilómetro suben yo no sé cuántos grados en la temperatura. No hay un aparato científico que pueda descender a esas partes, no, pues lo consumiría el fuego. Pero hay un dato adicional. Es que a mí me gusta ver cómo la ciencia confirma la palabra de Dios. A través de 3 satélites artificiales que orbitan alrededor de nuestro planeta, los científicos e investigadores reciben de ellos una información. Estos satélites miden los campos magnéticos de la Tierra y su dinámica, su movimiento. Entonces ellos reciben esa información para uso de la humanidad. Pues ¿cómo les parece que estos satélites han logrado obtener información desde el núcleo de la Tierra? Y esa información ellos la recibieron y descubrieron un río de hierro fundido. Óigame, a 3.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra hay un río que recorre la mitad de la Tierra, continuamente está fluyendo, es líquido, es hierro líquido, o sea, eso está al rojo vivo. No se detiene, corre a una velocidad de 50 kilómetros al año y esto me dejó a mí, wow, mide de ancho 420 kilómetros. Y yo dije dentro de mí, ay Dios mío, ¿cuántos se estarán quemando allá? Dios del cielo. Luego, otros estudios, pero ya no científicos, ya no son medidos, son conclusiones de los investigadores, son especulaciones, dicen que el núcleo de la Tierra en su parte interna tiene otros materiales como oro, mercurio, uranio, pero son especulaciones. Ellos no pueden decir más que eso. Pero aquí es donde usted y yo leemos la poderosa palabra de Dios. Acuérdese usted que antes de que se formulara de que la Tierra era redonda, ya la Biblia lo decía. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en el núcleo de la Tierra bajó Jesús 3 días y 3 noches. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Allí bajó Jesús 3 días y 3 noches. Y nos enseña la Biblia que el núcleo de la Tierra es el Hades. Es el lugar de tormento. Por eso la Biblia dice que el fuego nunca se apaga. Ese es el núcleo de la Tierra. ¿Qué pasó? ¿A qué fue Jesús allá? ¿Quiénes están allí? ¿Cómo está eso distribuido?
Vamos por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Porque, dado que la ciencia se queda limitada, obviamente por las razones que ya hemos estudiado, pero la palabra de Dios nos enseña. Primera carta de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Todavía no están conmigo? Primera de Pedro, capítulo 3, que yo quiero saber si me está siguiendo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo allí el verso es que Cristo murió por nosotros. Amén. Pero noten la última frase: muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Esto nos está diciendo, por cuanto así dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Cuando Cristo muere, paga el precio de nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Él muere, pagó el precio de nuestros pecados. Pagó. Pero el verso añade y dice, vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que su espíritu no se quedaría en el Hades. Él pagó el precio a morir, pero su espíritu no se quedaría en el Hades, como pasa con el espíritu de las personas que mueren sin Cristo. Mueren, pero además van a la condenación eterna. Por eso necesitamos tanto a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, verso 19. En esa condición de espíritu vivificado, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, como leímos en Mateo, cuando Jesús muere va al corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y dice la Biblia que Él fue al Hades, ¿a qué? A predicar. ¿A quiénes? Entonces, en el núcleo de la tierra están los espíritus encarcelados, por lo tanto allá hay cárceles, cárcel 1, cárcel 2, cárcel 3, cárcel A1, cárcel A17, la Z48. Hay cárceles y hay diferentes secciones, hay mazmorras, es decir, hay prisiones profundas. Porque hay una sección allá que se llama abismo, y es la parte más profunda y la parte más oscura, y es la parte más fuerte, porque allí están los ángeles caídos, dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Pero Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Ay, ¿y qué les fue a predicar? La palabra predicar allí también se traduce en un término griego que también significa proclamar, pregonar, anunciar. Entonces, cuando Jesús descendió, Él va a decirle a los espíritus encarcelados allí que lo que el Antiguo Testamento decía de Él era verdad, que un día el Mesías iba a venir, que se debía vivir con temor de Dios desde el Edén para vivir de manera agradable al Señor, porque si no habría juicio y condenación. Cristo fue a dar testimonio de su obra redentora en la cruz del Calvario, y también fue a decirles que los piadosos del Antiguo Testamento no habían creído en vano. Porque a veces nosotros experimentamos la burla del mundo. Ay, pero ustedes creen en el cielo, ustedes creen en el infierno. ¿Cuál diablo? ¿Y sabes quiénes dentro de todos esos espíritus encarcelados hay una población que se caracteriza? Y le voy a decir quiénes. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces Noé empezó a preparar el arca. Algunos textos nos permiten concluir que esa tarea le llevó 120 años y empezó a trabajar. Solamente le creyó su familia, los 3 hijos, y trabajaron en él 120 años aproximadamente. Estuvo construyendo el arca y siempre les estaba diciendo a sus contemporáneos: viene un juicio, viene un diluvio, porque la maldad se había multiplicado sobre la tierra. Era mucha la gente que había en la tierra, la maldad había regado la tierra. Pero él predicaba y les decía: tienen que arrepentirse porque viene un diluvio, viene el juicio de Dios, y el que no se acoge al arca, figura de Cristo, el que no se acoge al arca no será librado del juicio, se va a condenar. Y todos decían: ve a este, le lavaron el cerebro. ¿Cuál diluvio si nunca ha llovido? ¿Qué te pasa? ¿No estás loco? Pobrecita tu familia que cree la misma locura. Y el Señor dijo: tengo amor por esta generación, voy a darles 120 años para que crean, voy a darles 120 años para que se arrepientan. Pero el corazón de ellos era duro. Como no veían nada, no creían el mensaje de Noé. Eran rebeldes, se oponían a Dios, la maldad se multiplicó. Hasta que llegó un día, hermanos, cuando empezó a llover. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca había llovido. Y empezó a subir el nivel del agua y empezaron a correr al arca. Y Dios llegó y ¡pah!, cerró la puerta. Como les he compartido, Dios no dejó que Noé la cerrara porque volvía y la abría. No, Dios ¡pah!, cerró la puerta. Y empezó el nivel a subir y ellos empezaron a morir. Y mientras ellos morían, demonios estaban listos para llevarlos, pero no al cielo. Tomaban su espíritu y su alma con violencia y los llevaban ¿a dónde? Al Hades. Y empezaron a amontonarse miles y miles. Y eso se llenaba. La Biblia dice que el Hades nunca se sacia, ensancha su boca cada vez más. Y recibe, y eso empezó a llenarse. Eso sucedió un aproximado 2500 años antes de Cristo. Así que a nuestra época, hace 4500 años, están encarcelados y padeciendo el fuego que nunca se apaga en el Hades. Y de allí saldrán para ser juzgados en el último momento, el juicio del trono blanco, Apocalipsis, y serán lanzados ya no al Hades, sino a un lugar que se llama Lago de Fuego. Ese lugar es tan terrible que por eso vino Cristo a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Dios sabe que eso es tan terrible. Usted sabe además que el infierno no fue creado para el hombre. El infierno no es el destino del hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, el que se identifica con el diablo y sus ángeles irá también con ellos. Y aquí entramos al punto número 3, la poderosa resurrección de Jesucristo. Por favor, Hechos capítulo número 2. Hechos 2, versículo 29. El apóstol Pedro se pone de pie después del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y empieza a predicar y dice, Hechos 2:29, Hechos 2:29, ¿están conmigo, hermanos? Hechos 2:29, Pedro dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David murió y no ha resucitado, está a la espera. Verso 30. Pero siendo profeta, mientras estaba en la tierra, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David, viendo eso antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
Cristo bajó, como dice Pablo en la carta a los Efesios, a las partes más profundas de la tierra. Cristo bajó al núcleo de la tierra. Allí proclamó que era el Mesías. Allí proclamó que por la fe los del Antiguo Testamento eran salvos. Y allí, al tercer día, el Padre Celestial lo levanta, porque el Padre había prometido que su alma no quedaría en el Hades. Hermanos, nunca antes alguien había salido del Hades. El Hades se sentía poderoso, porque en la Biblia Hades se refiere tanto a un lugar como a un principado. Hades se sentía poderoso. El Dios con D minúscula, el Dios de la muerte, se sentía poderoso. Nadie salía de sus mazmorras, nadie salía de sus cárceles, nadie salía de aquel lugar. Pero un día, yo me imagino que poder vino del cielo sobre Jesús y lo levantó. Eso nunca había pasado, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Verso número 31. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Quiere decir que el Espíritu Santo también nos ha sido dado como testigo interno, como Dios dando testimonio de la verdad de que Jesucristo el Señor resucitó. Cuando Cristo resucita, ya había sido arreglado el tema de la paga del pecado. Había muerto, su sangre la había derramado para limpiarnos de pecado, pero había que completar la obra de redención. Al tercer día el Padre lo levanta del Hades. El Hades ve cómo el Hijo se levanta por la mano poderosa del Padre. Y cuando Cristo resucita, dice la Biblia que tomó las llaves del Hades y de la muerte. Y yo no sé cómo hizo con el Hades. Le metió un puño, una patada, lo espantó. Yo no sé, le dijo, pasa las llaves. Y resucitó. Y la Biblia dice que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué significa la palabra despojar? Viene de un término griego que significa quitar la ropa. Primer significado. ¿Y por qué quitar la ropa? Porque en esa época, cuando un ejército sometía a otro, una manera de avergonzar al ejército sometido era que desfilaban en sus ropas íntimas o sin ellas, con cadenas, los avergonzaban. Así que cuando Cristo despojó, el segundo significado de esa palabra despojar es desarmar. Desarmar. Cuando Cristo resucitó, le quitó el poder al diablo, los avergonzó públicamente, dice la Biblia. Y cuando está resucitando, según Efesios 4, porque así lo dice, él mismo constituyó ministerios, estableció ministerios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y edificó la iglesia en el fundamento que es Cristo, y le dijo a su iglesia: he aquí, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando Cristo resucitó, no solamente nos salvó, sino que entregó autoridad y entregó poder sobre ti, para que en Él tú puedas avanzar, superar todos tus obstáculos, sabiendo que ninguna oposición podrá detener el poder de Dios, ni podrá detener el plan que el Señor tiene contigo. No importa lo que pase. Porque si algo en la tierra o en el universo pudiese detener el poder de Dios, no sería entonces el Todopoderoso. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es todopoderoso, que no hay ninguna cosa difícil para Él, sino que todo es posible para Dios.
Cristo alcanzó la victoria más grande, resucitó de entre los muertos. ¿Y sabías tú que ese poder ya fluye en ti? Por dos cosas. Uno, Jesucristo el Señor vive en ti. El que resucitó y venció vive en ti. Y segundo, la Biblia dice, escúcheme, que la supereminente grandeza del poder de Dios opera en nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo y lo levantó de los muertos. Ya en nosotros opera la supereminente grandeza. Pero ¿por qué un problemita nos manda al suelo? ¿Pero por qué alguna cosa como que nos hace caer en tristeza y depresión? Porque eso quiere el diablo. El diablo no quiere que tú sepas que el Todopoderoso vive en ti. Pero esta mañana vamos a orar. Y vas a apropiarte de lo que Jesucristo el Señor hizo en ti. Y vas a declarar esa palabra. Señor, tú vives en mí. Y contigo yo soy más que vencedor. Contigo yo avanzo. Y contigo yo conquistaré lo que tú has planeado para mí, para mi casa, para mí, para mi familia. No importa lo que esté pasando. Tú puedes vencer en Cristo Jesús.